Buenas, lo primero, Marina, gracias por el marrón este en el que me has metido. Esto, bueno, esta charla viene un poquito a colación de un post que saqué, que escribí para el blog de Paradigma hace como un mes o por ahí, que hablaba de esto un poco de cómo intentar explicar la evolución de la experiencia de usuario, cómo más o menos cambia dependiendo de muchos factores, pero entre ellos y sobre todo en cuanto a la cultura del propio usuario que maneja cualquier cosa, en este caso los juegos de los que vamos a hablar, y además la tecnología que haya en ese momento y cómo va avanzando la tecnología y cómo eso obliga a determinados cambios en la experiencia de usuario. Bueno, vamos a ver también un poco que esto es más o menos cíclico, o sea, lo que voy a utilizar para entender esta evolución de la experiencia es la historia de los videojuegos de aventura, un poco como contexto de ella. Y la idea es eso, que veáis un poquito cómo ciertas cosas van ocurriendo cada cierto tiempo, siempre las mismas, que obligan a un nuevo cambio en la experiencia. Como ya habéis visto, es videojuegos de aventura, evolución de la experiencia de usuario a través de su historia y vamos a empezar. Lo primero, eh, nada, presentarme un poquito, aunque ya me ha presentado Marina. Soy Mota, el bicho ese con Stitch. Ahí tenéis mi bio que está también en la web de Paradigma. Básicamente es que soy un friki que ha acabado en el departamento de UX de Paradigma. Ahí tenéis las dos redes sociales yo creo que más utilizo, Instagram y Twitter. Y luego Caballeros de la Pizza Redonda es un proyecto que tengo paralelo, que es un podcast eminentemente friki y hablamos pues, un poco de cine, vestuario de películas y un poco más de todo esto. ¿De qué vamos a hablar en este rato? Pues lo que he estado comentando más o menos, los videojuegos de aventura van a ser la excusa que vamos a utilizar para explicar estas evoluciones dentro de la experiencia de usuario que vamos viendo a lo largo de la historia. A raíz de un comentario que hubo en la web de Paradigma, en el post que escribimos, ese comentario nos decía algo así como que como que no era consciente de que la experiencia de usuario fuera tan importante en los videojuegos. Por eso he querido hacer esta diapositiva un poco para que veáis por qué vamos a hablar de esto. Y es que, como os digo ahí, pues si la experiencia de usuario está en cada uno de nuestros procesos, cada cosa que hacemos a lo largo del día, ¿cómo no iba a estar en algo en lo que nos convertimos en otra persona, en otro personaje o en el que adoptamos el rol de cualquier cosa? Hay videojuegos incluso hay un simulador de ser una piedra. O sea, hay un montón de historias. Para que veáis un poquito lo que hace un diseñador de videojuegos, que yo de pequeño pues pensaba también que era el último que pasaba y el que lo ponía bonito. Os he dejado el gráfico de la derecha, que es lo que tiene que rellenar un diseñador de videojuegos en preproducción, o sea, antes de empezar a tirar una sola línea de código, que es el GDD, el Game Design Document, que básicamente tiene todos los atributos, todos los conceptos, las mecánicas que va a tener ese videojuego y a partir de ahí, pues tendrán que programadores, concepts y un montón de gente que trabaja en videojuegos tendrán que tener en cuenta. Eh, es cierto que esto depende también, hay videojuegos AAA que se llaman, que son como con mucho presupuesto, que suelen tener un diseñador jefe, pero luego tienen muchos diseñadores, que es el diseñador de niveles, el de, no sé, el de diálogos, guiones, hay un montón de historias. Os quería poner esta frase de Marc LeBlanc: los elementos de un juego no se pueden evaluar sin tener en cuenta la experiencia del jugador, precisamente para dar fuerza a esto que os estoy diciendo. Marc LeBlanc, que es un educador y es diseñador de videojuegos, está trabajando ahora mismo para Riot Games, que es la desarrolladora de League of Legends, que es probablemente el juego que más dinero haya generado en los eSports de la historia. ¿Por qué el género de aventuras para contaros esto? Pues básicamente, primero, empezar porque es un género muy popular en todos los medios, no solo en videojuegos. Desde los años 70, que es desde donde vamos a remontarnos un poco en esta historia, lo dicho, en cine, novelas, cómics, en cuentos, ha salido siempre, es un género súper, súper popular. Como segundo punto, es que está casi desde el inicio de la historia de los videojuegos, después de esas arcades que había al principio y toda la distribución doméstica y demás, empezaron a llegar estas aventuras.
Y porque, al contrario que ocurre con otros géneros, por ejemplo, plataformas o juegos de rol, RPGs, eh, este, este género no solo ha tenido que evolucionar por lo que hablábamos antes de la evolución del usuario y la tecnología, sino porque ha estado en el abismo para desaparecer en muchos momentos de su historia y le ha servido para reinventarse y volver a encontrarse con el jugador y tener un futuro. Esto es un timeline que monté para el post. Más o menos recoge los hitos. Esta vez en la presentación no me voy a parar tanto en fechas, voy a ir un poco más rápido porque al final tenemos un tiempo limitado, pero ahí veis más o menos los hitos que vamos a seguir en este repasito. Tengamos una conversación. ¿Por qué este título? Porque las primeras aventuras, por allá los años 70, fueron todo texto. Básicamente se decía que el programador lo que hacía era escribir la aventura porque en realidad lo que escribía era un guión muy largo al que iba saliendo en pantalla, que ahora os cuento un poquito cómo iba. Los padres de esto, los primeros que empezaron con la aventura, pues fueron el primero Will Crowder, que era un desarrollador bastante aficionado a la exploración de cuevas, de ahí a que incluso en la actualidad muchos videojuegos estén basados en cuevas y mazmorras. Aquí empezó. Y bueno, este señor en 1975 escribió la primera aventura conversacional, que es como se les llamó a este tipo de aventuras, que básicamente, pues lo que veis en la imagen era un texto que iba saliendo para ponernos en situación y demás. Lo curioso de este señor es que se divorció, probablemente fuera el divorcio más importante para la historia de los videojuegos, porque una vez que se divorció le dio por escribir este videojuego para que cuando sus hijas fueran a su casa, tuvieran algo con lo que entretenerse. Entonces, claro, este señor, pues el videojuego lo escribió para sus hijas y sin ánimo de que esto llegara a ningún sitio. Y dejó el código de esto en un servidor público en los antiguos ordenadores no sé si eran de empresa o algo así, que todavía no había ordenadores personales. Y claro, esto lo vio el segundo personaje del que os quería hablar en esta diapositiva, que es Don Boots. Don Boots encontró este código, le pidió permiso a Will para extenderlo y no solo lo extendió añadiendo sobre todo elementos un poco tolkienianos, añadió pues eso, enanos, otras razas, incluso una especie de monte del destino. Lo que hizo que fue súper importante para el género fue que lo distribuyó por un arcaico Internet. Esto, cada vez que veamos esta diapositiva, lo que os voy a contar un poco es cómo funcionaba la experiencia de usuario, la jugabilidad en en la aventura, en el momento en el que estemos. En este caso, como ya os he dicho, esto se llamó aventura conversacional porque era, evidentemente, solo texto. Veíamos un montón de texto en pantalla que lo que hacía era ponernos en una situación. Pues estás delante de una serpiente que te está mirando fijamente y va a atacarte en poco tiempo, por ejemplo. Y tú, con línea de comando, tenías que escribir con el teclado dos palabras, que una incluyera un verbo en infinitivo, para la acción que querías hacer. Si estabas delante de una puerta, pues abrir puerta. ¿Qué ocurría? Que cuando ponías estas órdenes, el propio juego te dejaba avanzar o te daba una pista o directamente te decía lo típico de no ha ocurrido nada. Para que veáis un poquito cómo funcionaban, lo que os he explicado, pues es esto básicamente, el texto, y veis cómo el jugador va poniendo lo que ocurre, lo ha abierto, se ha desbloqueado y poquito a poco pues ibas avanzando por una serie de mazmorras que llamaban ellos. ¿Qué ocurrió con esto? Esto fue un éxito cuando Don Boots lo distribuyó por internet, empezó a entrar en un montón de hogares y ¿qué ocurrió? Pues con lo que pasa con todo esto siempre y es que se empezó a clonar mucho la fórmula. Vieron aquí una gallina de huevos de oro y a partir de aquí un montón de desarrolladoras, un montón de empresas empezaron a extender el código de este juego que no lo he dicho, se llamó Colossal Cave Adventure y
Y una vez expandido este juego, pues lo empezaron a distribuir como propio. Dentro de todos esos clones que aparecieron en el mercado, en lo que a nosotros nos importa, que es la experiencia de usuario, podríamos destacar dos, porque cada uno de ellos metieron algo nuevo que le vino muy bien al género. Por un lado tenemos a Zork, que lo que hizo es desterrar un poquito eso de tener que poner solo dos palabras con el verbo en infinitivo y demás, y dar la opción al jugador de poner órdenes más complejas. Eso lo que hacía es que si tú ponías una orden compleja como una frase terminada, el ordenador asimilaba esa frase y la convertía en esas dos palabras que necesitaba. Y entonces era como más dinámico jugar. Y por otro lado estaba Mystery House, que fue el primer juego de Ken y Roberta Williams, que luego hablaré un poquito más de ellos porque fueron muy importantes para el género y para los videojuegos. Se consideran de los desarrolladores más importantes de la industria del videojuego. Este juego, Mystery House, lo que hizo fue incluir por primera vez un gráfico, una imagen, que como veis era muy pobre, pero que lo que hacía era ayudar al texto a ponerte en situación al jugador para seguir adelante. ¿Qué problema vino con este y por qué se quejaba mucha gente? Y es que, claro, el tamaño de disco que podía ocupar un videojuego era muy limitado. O sea, no sé si os acordáis de esos discos de 5 1/4 blanditos que tenían, no sé si eran como 400 kilobytes o algo así. Pues un juego tenía que entrar ahí. ¿Qué ocurre? Que los gráficos pesan más que el texto, entonces esto iba en detrimento del guión. Había muchas menos líneas de texto, pero tenías una imagen. Mientras esto ocurría, mientras fuera de nuestro país se extendía esta fórmula, en España, que también pondré esta diapositiva un par de veces más, en el año 83, o sea, imaginaros la distancia desde el 75 que empezó esto al 83 que llegó a España, porque claro, en esa época el mundo no era tan globalizado como es ahora y hoy por hoy los videojuegos nos llegan, si no a la vez, casi a la vez que en el resto del mundo. En el año 83 se fundó Dynamic Software, que fue la precursora de Dynamic Multimedia, que muchos probablemente recordaréis por los PC Fútbol, por ejemplo. Y esta empresa fue la que lanzó su primer juego, Yen, en el mismo año, en el 84, bueno, al año siguiente. Y esta fue la primera aventura conversacional española. Y es que si una cosa nos dejaba esa no globalización, es que había que tirar de inventiva aquí en nuestro país y salieron muy buenos desarrolladores que hoy en día también hay desarrolladores muy buenos en nuestra industria. Como os digo, entre el 88 y el 92 tuvo lugar la primera edad de oro de la aventura en nuestro país, que coincidió con el tiempo que estuvo dominando Dynamic Software el desarrollo de videojuegos en España. Después de esto, mientras Dynamic nos llenaba de juegos en España y nosotros éramos totalmente ajenos a lo que ocurría afuera, se llegó al primer intento de que llegara el fin de la aventura. Esto podía suponer, como os decía al principio, que este género se acabara y no tuviéramos más aventuras. ¿Por qué? Por lo que os comentaba, usuario y tecnología deben ir de la mano siempre y en este caso pues el usuario ya empezaba a cansarse de la fórmula de la aventura conversacional, ya estaban cansados de recorrer cuevas con los mismos conceptos y la tecnología tenía un problema y es que no evolucionaba lo suficiente como para dar un salto evolutivo bueno en base a estas aventuras. Los desarrolladores intentaron añadir pequeñas mejoras gráficas a los videojuegos, ya que había un poquito más de espacio en disco, algunas funcionalidades nuevas, por ejemplo, había un juego que se llamaba El Enigma de Aceps, que incorporó una especie de asistente como el denostado clip de Microsoft, o el perrito ese que salía de vez en cuando, qué cosa más turbia de persona. Y bueno, y otras como tener que alimentarte en Don Quijote de la Mancha también, te tenías que tomar una manzana cada cierto tiempo para no morir. ¿Qué ocurría? Pues que el género necesitaba un primer gran cambio que vendría pronto. Y vendría de esta manera. Si Ken y Roberta Williams empezaron metiendo imágenes, pequeños gráficos bastante pobres a la aventura, quisieron ir un poquito más allá y metieron un nuevo concepto
que ahora mismo os cuento, que fue justo cuando llegó Sierra y King Quest. Estos dos que tenéis en la foto son precisamente Ken y Roberta Williams. Roberta es, o sea, Ken es importante, aparte de desarrollador, es el presidente de Sierra, de la compañía que fundaron, pero la desarrolladora de verdad y la que curraba ahí estaba Roberta Williams, que sin ella probablemente no habríais jugado ni a Monkey Island ni a ninguno parecido. Ya os digo, en el año 84 apareció Sierra Online y lanzó un juego que se llamó King's Quest, The Quest for Crown o of Crown o algo así. Y este juego lo que hizo fue incluir gráficos mejorados y que nos llevó a lo que algunos llamaron el nacimiento de la aventura gráfica, pero que en otros lugares prefiere llamarse aventura gráfica conversacional, por lo que os voy a contar ahora mismo. En cuanto a experiencia, ¿qué trajeron Ken y Roberta Williams? Pues por petición de IBM para un ordenador que iban a sacar, algo totalmente promocional, desarrollaron un motor gráfico. No sé si entiendo que sabéis lo que es un motor gráfico, pero bueno, es es un software sobre el que se basan muchos juegos. Ahora mismo es muy famoso Unreal de Epic o Unity, por ejemplo. Pues desarrollaron el motor AGI, Adventure Game Interpreter, que con este lo que conseguían es que hubiera en esas pantallas primigenias más resolución, más colores, hasta los magníficos 160 por 200 píxeles, que ríete del 4K actual, y un máximo de 16 colores. Los colores fueron poco a poco aumentándose en otros motores y demás, pero bueno, este empezó con 16 colores, que para la época, aunque ahora veréis que era un poco histriónico, pues quedó muy bien. Los gráficos dinámicos que incorporaron dejaron de ser una pantalla estática y veíamos un gráfico, una pantalla en la que el personaje se movía. Se movía porque gracias a este motor incorporaron soporte para el teclado y para el joystick. Entonces, éramos nosotros los que movíamos al personaje y una vez cerca de una piedra, de un objeto, cualquier cosa, lo que hacíamos era, de nuevo por línea de comando, eso no se desterró, escribir qué hacer con ese objeto. Nos acercábamos a una puerta, abrir puerta. ¿Por qué digo lo de un lugar privilegiado para el jugador? Porque al mostrar los gráficos, por primera vez empezamos a ver desde fuera, desde tercera persona, a lo que ocurría. Y eso pues colocaba al jugador, colocaba esa jugabilidad en un lugar privilegiado. Además, pues se veía como el personaje podía pasar por objetos tanto por delante como por detrás, que para la época era un logro. Y eso nos daba una falsa sensación de 3D que seguro que los niños de esa época lo vieron como, con los ojos como platos. Como he hecho antes, os enseño un poquito, esto es King's Quest, el primer juego que sacaron. Como veis, los cocodrilos van por delante, ese muñeco lo está moviendo el usuario, el jugador. Cuando llega a la piedra, escribe que hay que empujarla y descubre, y el juego pues nos va dando pistas y nos va dejando avanzar. ¿Qué ocurrió? Volvimos otra vez a clonar. Otra vez, esta fue otra gallina de los huevos de oro, volvió a triunfar. La aventura gráfico conversacional estaba en todos los hogares, digamos, que ni Roberta Williams habían hecho un trabajazo. Y claro, Sierra dominó la industria y sacó un montón de sagas que la verdad es que hoy por hoy todavía están accesibles en algunas plataformas, como podían ser, aparte de estas sacaron más, pero podían ser Police Quest, Space Quest, sacaron muchos quests. Y una que es curiosa, que es el Leisure Suit Larry, en la que manejábamos a un personaje. Esto ya empezaron, aunque los guiones eran eminentemente humorísticos, pues ya empezaron con algo un poquito más adulto, ya que Larry, el personaje que utilizábamos, lo que hacía era un ligón, estaba un poco salido el hombre, y su meta en la vida era encontrar a su media naranja, a encontrar a su pareja perfecta, pero iba pasando por determinadas mujeres. Como anécdota, que me la he apuntado aquí para contárosla, Larry tuvo muchísima fama, funcionó muy bien, pero sus creadores dijeron que solamente iban a sacar 3, iba a ser una trilogía. Entonces, cuando vieron que la pela es la pela, lo que decidieron fue, como ellos dijeron que no iban a sacar, nunca iban a hacer un cuarto juego, un Larry 4,
lo que hicieron fue pasar directamente del 3 al 5. Entonces, si buscáis el Larry 4, probablemente lo que encontréis es información sobre un Larry que se llamaba The Missing Floppies, que fue un poco la coña, como hemos perdido los discos, así que lo sentimos mucho, del 3 pasa al 5. Hasta pronto teclado. Claro, como os comentaba, pues Sierra mantuvo, con su motor AGI, mantuvo las órdenes por teclado, y aquí llegó alguien llamado George Lucas para cargarse un poco ese teclado y que todo fuera por ratón por primera vez. Si os decía antes que solo se podía manejar con teclado y joystick el juego, en este caso empezamos a poder usarlo con ratón. Y os he querido poner una frase que muy probablemente haya dicho Yoda en algún momento, el maestro que todo lo sabe, mi creador millones de dólares hecho a videojuegos ahora desarrollar puede. Y es que esto fue lo que ocurrió. George Lucas hizo una morterada de dinero con Star Wars y sobre todo con sus muñequitos, con sus royalties. Y hizo esto, creó LucasArts, que era, bueno, creó también otra empresa que terminó, cuando él se deshizo de ella, terminó convirtiéndose en lo que hoy es Pixar. O sea que también habría cosas para comentar por ahí, pero no de lo que estamos hablando hoy. En el caso de LucasArts, pues la fundó, fue una entidad que estaba centrada en el desarrollo de videojuegos y que pese a que sacó juegos antes, cuando triunfó de verdad fue con Maniac Mansion, que no sé si lo conoceréis, pero es de las aventuras gráficas más famosas y también más complicadas y locas de la época. Y es que con este juego crearon, si Sierra había sacado AGI, LucasArts lo que hizo fue sacar un motor gráfico que se llamaba Scum, que ahora después os comento un poco cómo funcionaba. ¿Qué ocurrió? Que además de que en este momento sí, por fin nació la aventura gráfica, ahora sí que no había nadie que dijera que esto tenía nada de conversacional, apareció también otro término que más allá de todas las aventuras que se han hecho con este motor, con Scum, se sigue utilizando mucho, que son las aventuras de point and click, que básicamente es llevar el puntero y hacer clic. ¿Cómo funcionaban? Pues la aventura gráfica, ya os digo, en estos casos primigenios, luego ya no. Lo que pasa que si nos metiéramos en toda la historia de la aventura gráfica actual y tal, esto sería eterno. Por eso quiero ir por unos cuantos hitos. ¿Qué ocurrió? Como os comentaba, apareció el motor Scum, Script Creation Utility for Maniac Mansion. Creo que lo llamaron for Maniac Mansion porque no sé si pensaron en que esto fuera a triunfar. Pero bueno, triunfó mucho y ahora vamos a verlo. ¿Qué tenía este motor? Aparte de mejoras gráficas, como ya ocurrió con AGI, porque este motor aumentó una vez más la resolución, aumentó los colores, si no recuerdo mal, llegó hasta los 256 colores en algún momento de su vida, pero también tenía ciertas cosas que hacían que fuera a triunfar sí o sí. Facilidad para el desarrollador porque había ciertas cosas como los escenarios, los diálogos y un montón de cosas dentro del juego que podían desarrollarse en un lenguaje diferente al juego. Esto también ayudaba a que los juegos fueran multiplataforma y que si no sabéis lo que es el concepto de port o portar un juego a otra plataforma, es que si un juego se desarrolla para PlayStation 4, por ejemplo, pues hacer un port para Switch es cambiar el código que haga falta para poder lanzar ese juego en Nintendo Switch, por ejemplo. Y este motor facilitó que esto ocurriera. El mayor cambio era el que os comentaba, la línea de comando desapareció, apareció el diseño verbo-objeto que se llama, que es que ahora la jugabilidad dependía de 15 verbos prediseñados que con el ratón teníamos que ir clicando en, por ejemplo, abrir puerta, hablar con Elaine. Era un poco el rollo de estas primeras aventuras gráficas. Quería meter también esto de un motor con nostalgia porque este motor, este Scum, llegó y consiguió la mayor fama para las aventuras gráficas. De hecho, si dices aventura gráfica, te viene alguna de estas seguro. Y es que aún hoy hay mucha gente que le encantaba este tipo de videojuegos y por eso existe en desarrollo un proyecto que se llama Scum VM, Script Creation Utility for Maniac Mansion Virtual Machine, que intenta llevar esas aventuras gráficas con emulación a otras plataformas actuales, como puede ser la PlayStation Vita, por ejemplo. Para que veáis un poquito cómo funcionaban, aquí tenéis el Monkey Island 2, el LeChuck's Revenge.
Y ya veis que abajo estaban los verbos, teníamos ahí nuestro inventario y utilizábamos la pala en la tumba cuando Guybrush pues, le daba por desenterrar muertos por alguna extraña razón en los juegos de piratas. Una vez más, ya veis que todo esto se repite para forzar ese cambio en la experiencia, se volvió a clonar la fórmula. Pues como ocurriera con los juegos de Sierra, LucasArts empezó a sacar un montón de sagas. Sí que es verdad que Sierra también empezó a sacar sagas con esta mecánica, solo point and click, aunque no utilizaran el motor Scum, utilizaban su propio desarrollo. Pero bueno, he querido poner aquí 3 de LucasArts porque, como ocurría con Mystery House y con Zork, en este caso estas 3 en particular ponían algo nuevo en la experiencia de usuario que no tenían las demás y que, bueno, en este caso pues intentaron utilizar para salvar al género de nuevo, pero no triunfaron. No triunfaron, como por ejemplo la de Dig, que suprimió los verbos y todas las acciones se hacían con un clic de ratón, o de Loom, que lo que hacía era que esos verbos se sustituían por hechizos que se tocaban con un instrumento. Tú ibas aprendiendo nuevos hechizos y podías ir haciendo cosas nuevas. Es curioso el caso de Indiana Jones and the Fate of Atlantis porque no sé si por primera vez, porque ya pasó en Maniac Mansion, algo parecido, de nuestras acciones, de cómo jugábamos, dependía el final del juego. Entonces, si no recuerdo mal, este Indiana Jones tenía 3 finales y dependiendo de cómo lleváramos la aventura, salía uno u otro. Esta funcionalidad para que veáis un poco cómo os decía, del usuario y la tecnología tiene que ir de la mano, no triunfó, no fructificó, precisamente porque el usuario no estaba preparado para esto, como sí lo estará más adelante, como vamos a llegar después. Como ocurría con las conversacionales, mientras tanto en España probablemente la mejor época para los desarrolladores en España y la aventura gráfica en particular, llegó de la mano de Péndulo Studios, que se fundó en el 94. Como siempre, nosotros llevamos un poquito de retraso en esto, pero mereció la pena, porque después de que presentaran su primer juego, que fue Igor Objetivo Ubico Cajonia, que difícil es decir ese lugar, que era pues una aventura como las de LucasArts, evidentemente humorística y nos poníamos en la piel de un personaje que era el nerd de la clase y que estaba enamorado de la popular y quería su sitio en el autobús para hacer el viaje fin de curso con ella. Por eso, Ubico Cajonia. Este Péndulo Studios sacaron un montón de sagas que seguro que algunos recordáis, como Hollywood Monsters, Runaway, hace menos años sacaron Yesterday, que por alguna extraña razón fue Yesterday solo aquí, fuera de España fue New York Crimes, si no me equivoco. Hace poco han sacado el videojuego de Black Sad, también, del cómic de Juanjo Garnido y Juan Díaz Canales, que es un cómic muy, muy, muy guay. Llegamos al fin de la aventura de nuevo, un segundo intento, segunda bola. Pues no, pero casi porque en este caso aparecieron nuevos géneros en los videojuegos, la aventura ya no estaba sola y aparecieron un montón de géneros nuevos, como os decía, plataformas, RPGs, que hacían que pues, los jugadores no solo demandaran este tipo de juegos y que además pues, la fórmula se repetía y los juegos dejaban de tener ese cuidado. Poco a poco, pues se clonaba y punto. La tecnología empezó a ir por otro sitio y a lo que llegó fue un cambio que fue bastante grande y que por lo menos a mi parecer fue a peor, pero sacaron juegos por ahí y pudieron alargar la vida de las aventuras. El enorme cambio que venía era la inmersión. Si hasta ahora los juegos de aventura eran en tercera persona, nosotros manejábamos a un personaje que veíamos en una cámara como si fuera una tele. A partir de este momento y con la llegada del CD-ROM, llegamos a lo que propuso Myst. Myst fue un videojuego que creó en 1993 Cyan Worlds, un estudio chiquitito de lo que hoy llamaríamos indie, que se convirtió en el juego más vendido de la época, en el juego más vendido de la historia de PC, de hecho, hasta que llegó Los Sims de Will Wright. Y llegó a esto. ¿Cuál fue el cambio enorme?
lo que hablábamos, dejamos de ver al personaje desde fuera, empezaron a ser aventuras más, no sé decir si adultas, por lo menos más serias, en las que veíamos el juego en primera persona. Ahora veréis un pequeño vídeo de cómo se veía. En esta vista lo que hacíamos era, teníamos un escenario prerenderizado que no cambiaba, ocupaba toda la pantalla y en él había objetos con los que podíamos interactuar con el ratón. ¿Por qué esta tercera de Hey Google? Porque la forma de movernos en estos videojuegos era muy parecida a lo que estamos acostumbrados a ver en Google Street View. Nosotros clicábamos en una dirección, adelante en las 4 direcciones, y al principio no, pero luego se generaban unas transiciones, en los primeros juegos no, pero después sí, se generaban unas transiciones que nos llevaban pues, a otro lugar, a otra parte de la pantalla. Básicamente era esto es Myst. Como veis, al ser escenarios, al ser escenarios prerenderizados, perdían un montón de dinamismo, estaban súper estáticos todos y bueno, ya os digo, para mi gusto, seguro que hay gente que le encantaron estas aventuras, pero para mi gusto esto fue el inicio del fin de la aventura tal y como la conocíamos. Una vez más, se empezó a clonar esta fórmula. ¿Por qué? Porque Myst vendió. Y como Myst vendió, pues oye, a por ello. ¿Y qué ocurrió? Pues todavía fue más duro esa pérdida de calidad de los videojuegos en pos de utilizar nombres famosos. Empezaron a utilizar un montón de franquicias conocidas, como podía ser Drácula. De Drácula sacaron 2 juegos, esa diapositiva, o sea, esa pantalla es de Drácula Resurrección. CSI, no sé, la cantidad de juegos que sacaron que eran bastante chungos. También hubo juegos de Expediente X. El de Expediente X, curioso, porque era un poco película interactiva, no eran gráficos tan prerenderizados. Y ocupaba 10 CDs, que era bastante bárbaro. Y luego os he querido poner este tercero, aunque no es una aventura inmersiva como tal, Los Justicieros, porque es una aventura española de Dynamic Multimedia, si no me equivoco, de los que os comentaba antes, que era pues un poco ahí a caballo entre la película interactiva y lo que era la aventura inmersiva. Estábamos en primera persona con un montón de vídeos grabados, película básicamente, en la que veíamos una escena y luego esa escena se paraba y teníamos que interactuar con ella, disparar porque nos mataban y luego recoger determinados objetos que había en la pantalla para seguir avanzando. Un juego bastante curioso, pero bueno, no ha envejecido muy bien. Fin de la aventura de nuevo. Esta vez costó recuperarse de esta aventura, de este coma al que llegó la aventura, ya que el usuario estaba súper alejado del género. No le llamaba la atención después de todos estos clones que os digo. Myst fue el único que triunfó más allá del resto. Y encima vivíamos en una época en la que la tecnología no avanzaba muy bien, o sea, no avanzaba en paralelo a este tipo de aventuras. Se había centrado básicamente en aumentar tamaños de disco, velocidades de procesamiento y tal, que lo único que ofrecía era lo mismo que se viera mejores gráficos, ¿no? Entonces no había una experiencia, no había una jugabilidad, una mecánica nueva que nos llevara a decir, ay, qué guay este juego, voy a probarlo. Es cierto que durante esta época se volvió un poquito hacia atrás y volvimos a tener bastantes aventuras de point and click, pasando un poquito de esta fórmula. Esto es algo que llega hasta la actualidad. Han seguido saliendo aventuras de point and click, aunque nunca han tenido la repercusión de un Monkey Island, de LucasArts, básicamente. Como, por ejemplo, Broken Sword, Blade Runner o The Longest Journey, que me parece una de las mejores aventuras que se han hecho jamás. Y bueno, como os digo, pues un coma del que aún hoy se está recuperando porque la aventura nunca ha vuelto a ser igual, aunque ha habido cambios. Tú decides. Antes os hablaba con Indiana Jones y And the Fate of Atlantis que se intentó meter el tema de decisiones o el tema de dependiendo de lo que hacías en el juego, cómo te pasaban ciertas cosas, ocurrían unas situaciones después u otras. Pues llegó el momento en el que el usuario y la tecnología se daban ya por fin de la mano y esta opción que tuvimos hace años
ahora sí podría materializarse, perdón. ¿Por qué? Porque apareció este señor David Cage, que en la industria está bastante, es un poco odiado en general porque es bastante sobrado el señor. Y bueno, pero odiado o no, consiguió que la aventura volviera a la palestra, consiguió unas nuevas mecánicas para este tipo de videojuegos que han dado juegos muy a tener en cuenta. Empezó con un videojuego que se llamaba Omnicron de Nomad Soul, que sin más, ese sí que ha envejecido fatal, pero ya en su segundo juego, en Fahrenheit, empezamos a ver las mecánicas que él quería implementar. ¿Por qué os pongo esta frase? Nadie debería ser capaz de definir qué es un videojuego o no, nadie tiene ese poder. Es para que entendáis un poquito cómo era este señor, cómo es actualmente, porque sigue la industria y sigue desarrollando juegos. Esta frase la dijo cuando presentó uno de sus juegos, Beyond Two Souls, y la gente, la comunidad le decía que eso no era un videojuego, que eso era como estar viendo una película y dar a botoncitos de vez en cuando. Pues bueno, esta frase la dijo para defenderse de que eso sí que era un videojuego. Entonces él sí que decía lo que podía ser un videojuego, ¿no? Bueno, un poquito a contracorriente el señor. De hecho, por esta época, no sé si refiriéndose directamente a él, Shigeru Miyamoto, que es el padre, el creador de Super Mario, de Zelda, de un montón de sagas de Nintendo increíbles, dijo algo así como que mientras otros son cineastas frustrados, yo sigo haciendo videojuegos. Entonces, pues eso entiendo que habrá encendido un poquito al señor Cage. ¿Qué cambió esta experiencia? ¿Qué cambió en la jugabilidad de estos juegos y David Cage y su empresa, que no he dicho que se llama Quantic Dreams? Pues nos metieron en unos entornos que recorrer libremente, entornos en 3D, ya no eran pre-renderizados, ahora son entornos que se renderizan, que los renderiza la máquina en tiempo real y podríamos recorrer como queríamos, interactuar tanto con objetos, con PNJs, que son personajes no jugables. Luego se le dio un muy mayor peso a la narrativa, a cómo se cuentan las cosas, no solo a la extensión del guión, sino a cómo se cuentan las cosas dentro de pantalla. De ahí viene uno de los grandes problemas de este juego para mucha gente y es que le da una solución muy fílmica, muy de película. Incorporó los Quick Time Events. Los Quick Time Events son momentos en los que necesitamos simplemente pulsar un botón o hacer un movimiento si lo que tenemos es un mando con sensor de movimiento o algo así para salir airosos de determinadas situaciones. Si no lo hacías bien, pues había personajes que incluso podían llegar a morir. De ahí a que el valor de las decisiones y de las acciones que hiciéramos tuvieran tantísima importancia. Si con un personaje morías, a partir de ese momento no volvías a utilizar ese personaje y el resto de personajes, sobre todo en las aventuras de David Cage, pues tenían un argumento diferente. Para enseñaros un poquito, estos son imágenes de Life is Strange, que aunque no es de David Cage, es el mismo estilo. Veis los entornos por donde van y cómo podemos interactuar con objetos y con jugadores, o sea, y con otros personajes no jugables para poder avanzar en la historia. Y esto es un Quick Time Event. Esto es The Wolf Among Us, otro videojuego, en este caso de Telltale Games, de la que no he hablado, que también ayudó mucho a que la aventura vuelva a estar en las casas de los jugadores, porque utilizó estas mecánicas que metió David Cage y además incorporó franquicias conocidas como el propio Wolf Among Us, que se basa en los cómics de fábulas que editó la línea Vértigo de DC hace mucho, o también otros como The Walking Dead, que fue su gran éxito, Minecraft, Borderlands, incluso hay videojuegos de Batman también. ¿Por qué funcionan ahora las decisiones? Perdonad que se me seca la garganta. Lo dicho, esto ya lo intentaron otros juegos y no fructificó, no se alargó en el tiempo. ¿Y por qué funcionan ahora? Pues porque el avance tecnológico y la cultura del usuario van de la mano, eso ya lo hemos comentado, porque apareció Telltale, que también lo hemos comentado, que utilizó esas franquicias famosas para
dar visibilidad a estos videojuegos y que la gente viera la fórmula y dijera, anda, este videojuego que es de Walking Dead, que es la serie que veo, es que encima mola. Pues de ahí un poquito lo famoso que se hicieron. Y luego la insistencia de David Cage en crear el juego que tiene en la cabeza. Este señor, como os digo, tiene sus cosas y una de ellas es que él tiene un juego en la cabeza que todavía no ha sido capaz de crear y siempre le echa la culpa o al usuario o a la tecnología. Pero esperemos que siga muchos años en el desarrollo de videojuegos y consiga llegar a ese juego que nos promete. Como ha ocurrido siempre, pero ahora un poquito diferente, empieza a estirarse la gallina a los huevos de oro, pero no tanto. En la actualidad esto ya es contemporáneo. Esto que os estoy hablando ya ocurre ahora mismo, desde los 2010 para en adelante. Y es que los géneros de los videojuegos están un poquito diluidos. Ahora mismo hay muchos juegos que, aunque los puedes llamar aventura, suelen tener cosas de puzzles, acción, un montón de mezclas que han venido muy bien a la industria, que han venido muy bien a los juegos y al propio jugador, pero que hace un poquito más difícil catalogarlos dentro de un género. Dentro de estos juegos, quería resaltar, por ejemplo, estos tres, del que ya os he hablado, Life is Strange, por ejemplo, porque si hablábamos de la importancia de las decisiones, este juego mete un pasito más de complejidad y es que podemos manipular el tiempo, tanto para retrasarlo como para adelantarlo. Entonces, una decisión que hayamos tenido, podemos cambiarla, pero solo una vez en base a esta forma de retroceder en el tiempo. Ahí lo veis muy bien cómo es, encima en pantalla queda chulísimo. Life is Strange es un juegazo. Luego tenemos Her Story, que es un poco llevar la aventura conversacional a un segundo paso, que es, como os digo, más cerca del cine, como os digo ahí, y que lo que hacemos en este juego es, mediante unas cintas pregrabadas, con una entrevista a esta mujer que aparece ahí, siempre es ella, nos va contando cómo vivió el asesinato de un personaje y nosotros pues, tenemos que encontrar al asesino. Y luego el otro que os quería poner es Firewatch, que como veis pues es un poquito entre aventura inmersiva y las aventuras actuales. De hecho lo llaman Walking Simulator porque estos juegos suelen ser de andar, básicamente, y de ir ocurriendo cosas que hacen que avancemos en el juego. Unas veces porque nosotros actuemos algo y otras veces porque es así, según avanzas. Ya estamos acabando y como habéis visto en toda la presentación, veis que todo este ciclo se va repitiendo continuamente. Entonces, esta última parte, ya más contemporánea, quería hablar de un ciclo sin fin. ¿Por qué? Porque la aventura está aprovechando muy bien las nuevas tecnologías y está esperando a que lleguen muchos diseñadores de experiencia de usuario, muchos diseñadores de videojuegos a que den un pasito más en estos videojuegos futuros. Y es que resulta curioso que esta tecnología esté ayudando a recuperar ciertos juegos de una manera diferente. Por ejemplo, las interfaces táctiles que llevan tantos años con nosotros, quien no tiene un móvil, una tablet, han hecho que las aventuras gráficas point and click estén de nuevo a la orden del día. Hay un montón. Randall's Monday, por ejemplo, es una española muy chula. Los ríos de Alice salió hace unos años y esta metía una mecánica un poco guay porque casi todo se basaba en la música del grupo español Vetusta Morla. Luego la realidad virtual también está ayudando a esto, porque claro, ¿qué hay más inmersivo que la propia realidad virtual? Pues entonces ahora empezaremos a ver esos videojuegos tipo Myst de una manera diferente. De hecho, los desarrolladores de Myst lanzaron ahora un par de años, como mucho, creo que en 2018, un videojuego que se llama Obduction para PlayStation VR. Y luego las interfaces de voz. Yo ya he jugado con mi Google, he jugado a las preguntas y te va contestando y tal, pues cómo no se va a poder escribir una aventura conversacional para hacerla con Alexa o con cualquier interfaz de voz que tengamos por casa. Conclusión de todo esto, os lo vengo repitiendo durante toda la presentación, es que la experiencia de usuario en general, no solo en este tipo de videojuegos, evoluciona constantemente y que dos grandes factores son el propio usuario
y el avance tecnológico en el que vivamos en ese momento. Y estos avances y este ciclo pues nos va a hacer que mucha gente que no vivió determinados videojuegos pues podamos vivirlos de una forma un poco diferente y tener esa experiencia. Por último, os quería dar las gracias por escucharme, por quedaros en casa, por eso estamos haciendo esto online. Y bueno, ahí tenéis una imagencita que encontré, que me pasó una buena amiga mía de una cuenta llamada Monkey Island SP, la que hacen un poco la coña. Cualquiera que hayáis jugado a un Monkey Island, veréis las similitudes en este texto. Y como ya hemos terminado, pues lo que os decía Marina, ahora nos toca jugar a todos y vamos a hacer el Kahoot que ella decía, que ahora se conectará para explicarlo. Sí, Y aquí estoy. que, Lo que pasa es hola que Marina, iniciar mi vídeo. Ya. básicamente lo que vamos a hacer es, el premio va a ser un par de claves para Steam que nos sobraban por Sí, ahí. para el primero y para el segundo. No sé, los que juguéis, si alguno jugáis de aquí, no sé si os pasa como a mí, que tenéis un montón de juegos y os compráis un pack de estos baratitos y aparecen claves que ya teníais, así que estos son dos de ellas. Sí, oye, Mota, la presentación ha estado fenomenal y quería Gracias. decirte que yo jugué hace poco a Life is Strange porque tenía muy buena puntuación y lo que pasa es que, bueno, me llamó mucha atención porque me pareció muy curioso, pero me pareció muy difícil, decirte, Es un juegazo, es un jugar. juegazo. La Ostras, muy historia, bueno, pero difícil. A mí me pareció por lo menos muy complicado de jugar. la historia es También brutal, de está poco hecho acostumbrada. se ha llevado un montón de premios enfocados también a la propia experiencia, a la jugabilidad del juego, se ha llevado bastantes premios. Sí, 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 sí. eso es fabuloso, pero claro, yo digo, no está acostumbrada a esto, pero vamos, es verdad, estoy de acuerdo contigo, es muy De hecho, bueno. hay 3 juegos ya, si quieres seguir ¿Ah, sí? la historia. Está el 1, está el 2, que es una historia aparte, aunque tiene un poquito que ver con el 1, y está el Ujú. Before the Storm, que es lo que ocurrió antes del 1. Ah, vale, pues mira, lo apuntaré. Lo apuntaré ahora que estoy en casa. Pues oye, qué mejor momento para jugar este fin de semana. Si alguien quiere hacer preguntas, podéis hacerlo. Mira, te voy a hacer una que acaba de realizar Diego. ¿Cuál dirías que es la mejor interfaz en la que has jugado? A ver, la que más me ha divertido es la táctil con las aventuras gráficas. Las point and click son las que a mí más quizá un poquito por nostalgia, pero son las que más me han divertido siempre. No sé cuántas horas he pasado con Guybrush Threepwood, que no sé si lo sabéis, porque se llama Guybrush, y es que cuando hicieron el desarrollo, los de LucasArts, no sabían cómo llamar al personaje principal, al prota, y tenían una carpeta que eran los pinceles que utilizaban para hacer los sprites de este personaje, y era Brush, esa carpeta. Entonces, siempre hablaban de los pinceles del tipo, los Guybrush, y acabó con Guybrush Threepwood, por no saber cómo llamarle. También comenta Diego, bueno, ha comentado antes en el chat que la posibilidad que dan los haptics en VR son brutales. No tengo muy Dice claro que a qué se refiere con los haptics. Probablemente los mandos, ¿puede ser? No lo sé, Diego, ahí me has pillado. No sé lo que es un... Ah, ahí están los mandos mandos, ¿ves? Sí, sí, sí. Sí, no, los y mandos. guantes. Sí que es verdad que cuando empezaron estos mandos, bueno, en cuanto a experiencia de usuario, ya fuera de videojuegos, he visto algo que, por un lado, está muy bien, pero por otro me parece un poco creepy. He visto incluso una mujer reencontrándose con su hija muerta. Ah, es verdad, yo me Le enteré de eso meten también. en un Es casco verdad. de realidad virtual, tiene una serie de sensores incluidos en estos haptics que comenta Diego, que lo que hacía era no solo la estás viendo, sino que con esos sensores sentías el tacto de ese personaje, de esa persona que está ahí. Me parece un poco creepy, pero bueno, ahí está la Sí, yo no lo posibilidad haría, como... pero bueno, oye. A mí me Sí, parece un es creepy, poco... sí. Y además, Diego pregunta, ¿cuál crees que es el futuro más cercano de las aventuras? Pues David Cage dando por saco, básicamente. Porque ahora mismo su empresa Quantic Dreams ha salido, antes tenía exclusividad con Sony, con PlayStation, y ahora está empezando a sacar sus juegos en PC, y ya ha salido este señor diciendo que su próximo juego va a ser la hostia y que va a estar en todas las plataformas y que todo el mundo va a poder jugarlo, y ahí está.
A ver qué Ujú, tal. En cuanto a más futuro, pues yo creo que lo que hemos estado hablando, sobre todo estas nuevas tecnologías que nos den un montón de oportunidades para jugar. ujú. Y luego también preguntan, ¿crees que Alexa U, mira qué buena pregunta, ¿crees que Alexa U y el Home podrán ser compatibles con Play u otra videoconsola? Si ellos quieren, sí. Ahora mismo está a puntito de salir la Series X, me parece que es, de Xbox, la nueva consola, y la PlayStation 5. Salen, si no me equivoco, en Navidades, si el COVID no cambia la situación, que creo que no. Bueno, Y nadie ha hablado de esta integración. Si ellos quisieran, sí. O sea, si Nintendo ha podido hacer la ñapa de que para poder utilizar el micrófono tienes que bajarte una aplicación al móvil, seguro que se puede hacer utilizar alguna API o algo de eso para tirar de estos interfaces de voz. Entiendo que también es si quiere Amazon y si quiere Google. A mí me molaría mucho. A mí se me ocurre, por ejemplo, que estos asistentes, más que esto que hablábamos de aventura conversacional, de mm, preguntas y respuestas, este asistente te puede incluso guiar, incluso ayudar. Puede ser tu sidekick, puede ser tu Pepito Grillo diciéndote, oye, estás yendo mal, ¿sabes? Alguna cosita así puede molar bastante si lo desarrollan. No sé. sí, dice, creo que Google se limitará a Stadia hasta que los usuarios exijamos un cross-platform absoluto. Si Google se limita a Stadia, eso es el yermo. Ahí se van a encontrar pocos usuarios por cómo está funcionando Stadia últimamente. Hace poco Stadia, de hecho, creo que dio como un mes gratis, la versión Pro por temas de COVID, 2 meses, nos dicen en el chat. Y es que ni aún así ha funcionado muy bien, porque más que nada porque el catálogo de juegos que da es bastante limitadete. O sea, la cosa funciona y la idea de poder tener videojuegos en streaming, no necesitar una consola o no necesitar un ordenador potente, tú desde tu propio móvil, por, no por malo que sea, lo sabrá que necesiten más potencia, pero con algo muy básico puedes jugar a juegos de última generación. Esa idea está muy bien, pero como han llevado el tema, si Google se queda ahí, creo que va a ser un fracaso como PlayStation Now, por ejemplo, está siendo hasta ahora, o me parece que Nvidia también sacó un Nvidia Now, me parece que también existe, es un servicio parecido. Ujú. Dice, totalmente de acuerdo, pero sí que te limita por conexión y bandwidth. Sí, o sea, limita mucho la banda ancha y también limita el dispositivo que tengas. Al principio yo no lo he probado, ¿vale? Pero al principio sí que incluso con las pruebas cuando lo presentaron, que estaba todo muy guay, solo funcionaba con el Google Pixel, por ejemplo, que pues estás hablando de un móvil de 1.000 euros. Entonces, como que no renta comprarte un móvil de 1.000 euros para no comprarte una consola de 500. La verdad es que no. Pero bueno, si queréis ya las últimas preguntas y pasamos al Kahoot para no irnos mucho con el tiempo. ¿Tenéis Porque no alguna sé pregunta? cómo... Ah, bueno, he Ah, quedado mira, bien, ¿no? sigue, Más o menos. sigue. Sí, de tiempo bastante bien. Totalmente. Yo, sí, de momento ya se integra con cualquier ordenador o Mm, televisión. mira, eso no lo sabía. Mm, A 10 ver, puntos. a ver cómo evoluciona, pero no sé. Yo a Stadia le doy un futuro un poco oscuro si va así. Vale, pues chicos, os dejo muchas gracias. Muchas gracias por venir